Mi hijo me dio el peor lugar en el resort. No sabía que yo era socia del dueño. Siempre creí que cuando un hijo te invita a descansar con él y su familia, es porque finalmente reconoce todo el esfuerzo que hiciste por él. Es ese momento en el que el corazón de una madre no se llena de orgullo, sino de paz. Pero cuando mi hijo me llevó al resort de sus sueños, me puso en la habitación del fondo, sin ventana, al lado de la lavandería. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, lo cambió todo por completo. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer en el lugar donde terminé. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora mismo? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí, cada historia tiene dolor, vuelta por encima y justicia emocional. Mi nombre es Magdalena Ruiz Sánchez, tengo 67 años, y durante gran parte de mi vida fui empleada doméstica, vendedora ambulante y madre soltera. Nunca pedí nada. Solo esperaba respeto. Pero ese fin de semana, aprendí que hasta el silencio de una madre tiene límite. No sé por qué, pero ese día me desperté con una sensación distinta. Como si algo bueno estuviera por llegar. Me hice mi cafecito como siempre, con canela, bien caliente, y me senté en la banquita del patio, viendo las plantas que cuido como si fueran mis nietos. No tenía prisa. A mi edad, una aprende a saborear los silencios. Cuando sonó el celular y vi que era Esteban, se me aceleró el corazón. No me llamaba mucho últimamente. Decía que el trabajo, que los compromisos, que la vida de adulto. Pero una conoce la voz de su hijo, aunque trate de sonar casual. Mamá, te vamos a invitar a pasar el fin de semana con nosotros en un resort. Te lo mereces, me dijo. Y no sé cómo describirlo. Sentí como si la vida me estuviera pidiendo perdón. Me le quedé callada unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque algo dentro de mí se rompió y se volvió a pegar al mismo tiempo. Una mezcla rara entre alivio y melancolía. Esteban siempre fue buen hijo, eso decía la gente. Responsable, educado, inteligente. Pero con los años, y sobre todo desde que se casó con Verónica, algo se fue enfriando entre nosotros. Como si me quisiera, sí, pero desde lejos, desde donde no incomodo. Aún así, le dije que sí. Por supuesto que sí. Colgué la llamada y me quedé sentada con el teléfono apretado entre las manos, como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño. Respiré hondo y empecé a pensar qué ropa iba a llevar. No tengo muchas cosas elegantes, pero mis manos saben lo que es planchar bien una blusa blanca y dejarla como nueva. Fui al cuarto donde guardo mi maleta pequeña, esa azul que compré con tanto esfuerzo cuando trabajaba limpiando casas en San Miguel. La saqué y la puse sobre la cama. La abrí despacito, como si fuera una ceremonia. Escogí 2 vestidos, uno de flores que siempre me hace sentir viva y otro más sobrio, por si había alguna cena formal. También guardé un suéter por si hacía frío, aunque no me lo dijeron. Yo soy así, siempre pensando en los detalles que nadie ve. Enrollé las cosas con cuidado, guardé mis sandalias, un perfume que apenas uso y un libro que empecé hace años pero nunca terminé. Me miré en el espejo antes de cerrar la maleta. Y no sé, me vi con ternura. Me vi con orgullo. Porque aunque nadie lo dijera, yo sentía que ese viaje era un reconocimiento. Durante los días previos, cada cosa que hacía la hacía con más alegría. Preparé tamales para mis vecinas, regué mis plantas como si no las fuera a ver en años, y hasta limpié mi casa con esmero, como si alguien importante fuera a visitarme. Me daba risa pensar que tal vez yo era la única que sentía que este viaje tenía un significado más profundo. Para Esteban quizá era solo una cortesía, un fin de semana de descanso. Pero para mí era como volver a ocupar un lugar que sentía que había perdido. A veces me preguntaba si él se daba cuenta de todo lo que hice por él. Si alguna vez recordaba los días que me quedé sin comer para que él tuviera lunch en la escuela. O si simplemente ya me veía como su mamá, en automático, como una figura de fondo. Llegó el viernes y Verónica fue quien pasó por mí. Llegó manejando un coche grande, moderno, que olía a perfume caro. Me bajé con mi maletita en la mano y ella apenas se dignó a saludar. ¿Lista?, dijo sin siquiera sonreír. No me sorprendió, pero igual me dolió. Le contesté con un sí y subí al coche. El viaje fue en silencio. Esteban no venía. Según ella, nos alcanzaría allá porque tenía una reunión de último minuto.
El camino fue largo, pero el paisaje era bonito. Yo me esforzaba por disfrutarlo, aunque Verónica ni siquiera intentaba hacer conversación. Yo miraba por la ventana y recordaba cuando Esteban y yo viajábamos en camión, abrazados, él con su cabecita en mi hombro, dormido. ¿Cuándo fue que todo cambió? Al llegar al resort, mis ojos se llenaron de asombro. Era precioso. Todo tan limpio, con flores por todas partes, una fuente en el centro y empleados uniformados que saludaban con una sonrisa. Me dieron ganas de llorar, pero me aguanté. Quería que Verónica viera que yo también sabía estar a la altura. Caminé derecha, con la cabeza en alto. En la recepción, ella dio su nombre y después, sin mirarme, dijo, «Y ella es la señora Magdalena. Es nuestra visita». Esa pausa, ese es, me caló hasta los huesos. Como si no supiera dónde ubicarme. Como si yo fuera una molestia. Me limité a sonreír y a sentir con la cabeza. Uno aprende a guardar la dignidad cuando ya le han quitado tantas cosas. Nos llevaron por un pasillo largo, con alfombras gruesas y cuadros elegantes en las paredes. Vi puertas grandes, habitaciones con nombres de flores y números altos. Pero cuando llegamos a un rincón, al final de un pasillo sin ventanas, Verónica se detuvo y dijo, «Aquí es». Abrió la puerta y me dejó pasar. Era un cuarto chiquito, con una cama sencilla, un ventilador de mesa y una ventana chiquita que daba a una pared de concreto. Tenía un olor a encierro. «Es más pequeña, pero tiene cama», dijo ella, como si me estuviera haciendo un favor. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que sentía no cabía en palabras. Era tristeza, sí, pero también decepción. Una decepción antigua, que venía acumulada desde hace años. Me senté en la cama. No lloré. No me moví. Solo me quedé mirando mis manos. Mis manos viejas, cansadas, arrugadas, pero fuertes. Las mismas que lavaron uniformes, limpiaron baños ajenos, prepararon miles de tamales, cuidaron a niños que no eran míos, y criaron sola a mi único hijo. Las miré y sentí una mezcla rara, coraje, orgullo, resignación. Sabía que no estaba ahí para pelear ni exigir, pero también sabía que no merecía ese trato. Cerré la maleta y empecé a sacar mis cosas despacito. Puse mi perfume en la mesita, colgué mis vestidos y alicé la colcha con la palma de la mano, como si eso fuera a devolverme algo de control. A la noche, Verónica me avisó que iban a cenar con unos amigos y que yo podía pedir algo al cuarto si quería. Lo dijo como si me estuviera haciendo un gran favor. Yo le sonreí y le dije que sí, que no se preocupara. Pero cuando cerró la puerta y me dejó sola otra vez, me sentí invisible. Y esa fue la palabra exacta, invisible. Como si yo fuera parte del mobiliario, como si estorbara, como si no existiera. Me acosté vestida, sin hambre, sin ganas de nada. Y ahí, en la oscuridad, recordé algo que mi comadre Petra me dijo hace años. El respeto no se ruega, Magdalena. Se sostiene. Y si no te lo dan, lo exiges. Tal vez esa noche, sin darme cuenta, algo dentro de mí empezó a despertar. Al día siguiente me desperté temprano. No dormí mucho, pero mi cuerpo ya está acostumbrado a sobrevivir con poco descanso. El cuarto seguía oliendo a humedad, como si llevara semanas sin usarse. Me senté en la cama y abrí la cortinita raquítica que cubría la pequeña ventana. No había paisaje. Solo una pared gris, alta, con manchas de moho. Ni un rayito de sol. Ni una flor. Ni un solo indicio de que estaba en un lugar paradisíaco. Y eso me dolió más de lo que admití. Porque no era solo el cuarto. Era el mensaje. Esto es lo que te toca. Me levanté, me lavé la cara en un lavamanos pequeño con espejo opaco y me peiné lo mejor que pude. Tenía que mantenerme entera. Aunque por dentro, me estuviera desmoronando poco a poco. Salí a caminar por el resort, no para disfrutarlo, sino porque necesitaba aire. Las flores, los senderos, el sonido del agua de la fuente, todo era hermoso. Pero no me sentía parte de nada. Pasé junto a un grupo de huéspedes desayunando en una terraza con vista al lago. Reían, hablaban fuerte, disfrutaban. Me acerqué con disimulo, solo para mirar un poco, sin molestar. Pero antes de poder saludar o sentarme cerca, Verónica apareció, impecable en su vestido blanco, y me susurró por detrás. «¿Qué haces aquí?
Este espacio es para los huéspedes. La forma en que dijo huéspedes fue como una daga disfrazada de sonrisa. Me disculpé sin mirarla, bajé la cabeza y me alejé. Cada paso me pesaba más. Regresé al cuarto sin hambre. Cerré la puerta despacito para no hacer ruido, aunque nadie me esperaba. Me senté otra vez en la cama. Y me pregunté, sin dramatismos ni exageraciones, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Qué esperaba realmente de ese viaje? No quería lujos. Nunca los quise. Solo quería compartir algo con mi hijo. Sentirme parte. No más. No menos. Pero ese cuarto al lado de la lavandería no era un descuido. Era una decisión. Una forma de marcar distancia. Y ahí fue cuando me di cuenta. No me veían como familia. Me veían como una carga, una visita que había que acomodar donde se pueda. Como cuando uno guarda un mueble viejo en el trastero porque ya no cabe en la sala. Pero si algo me enseñó la vida es a observar en silencio. Yo no peleo, yo espero. Espero y miro. Esa mañana, cuando salí de nuevo a caminar, noté algo curioso. Una empleada joven me saludó con respeto, bajando un poco la cabeza, como si me conociera. Otro señor que limpiaba vidrios me ofreció agua fría. Y aunque no parecían nada del otro mundo, hubo algo en sus miradas, como si supieran algo que yo misma había olvidado. Me quedé sentada un rato en una banquita cerca de la alberca. El sol apenas empezaba a calentar, y los pájaros volaban bajito. Pensé en mi comadre Petra. Hacía tiempo que no hablábamos, pero su voz seguía viva en mi memoria. Cuando te quieran hacer sentir pequeña, tú recuérdales quién eres. Por la tarde, escuché que Esteban finalmente había llegado. Lo vi de lejos en el lobby, hablando con Verónica. Me acerqué con calma, ilusionada de que tal vez, solo tal vez, él me notara. Pero no lo hizo. Ni una mirada. Ni un ¿cómo estás, mamá? Se fueron directo al restaurante, sin invitarme. Yo fingí que no me importaba. Fui a dar una vuelta por los jardines, como si no me doliera. Pero dolía. Claro que dolía. Porque no hay edad para dejar de necesitar el cariño de un hijo. Me senté en una banca y, por un momento, imaginé que él venía a mi lado, como cuando era niño. Me tomaba de la mano y me contaba cómo le había ido en la escuela. Ese recuerdo me apretó el pecho como una mordida. En la noche, toqué la puerta da suite donde ellos estaban. Quería decirle a Esteban que me alegraba verlo, aunque no me lo hubiera dicho el primero. Verónica abrió. Me miró de arriba abajo y dijo, «Está dormido, ¿necesitas algo?» Negué con la cabeza. Pero antes de que cerrara la puerta, no pude evitar mirar hacia adentro. Y lo que vi me dejó helada. Una habitación enorme, con jacuzzi, balcón con vista al lago, una cama que parecía nube y una bandeja con frutas frescas. La comparación con mi cuarto me golpeó de frente. No por envidia, sino por esa verdad silenciosa que nadie dice pero todos sienten. Hay jerarquías incluso dentro de una familia. Y a mí me tocó el último escalón. Caminé de regreso como una sombra. Ni siquiera entré a mi cuarto. Me senté en las escaleras del pasillo, con la espalda contra la pared. El aire olía a detergente y cloro. Cerré los ojos un momento. Pensé en irme. De verdad lo pensé. Levantarme, tomar mi maleta, pedir un taxi y desaparecer. Pero algo me lo impidió. No era orgullo. Era algo más profundo. Una voz dentro de mí que decía, todavía no. Como si la historia que se estaba escribiendo no hubiera terminado. Como si faltara una última página donde yo pudiera decir mi verdad, aunque fuera bajito. Esa noche, en ese rincón del resort, me prometí a mí misma que ya no iba a mendigar lugar en ninguna parte. Si no me daban asiento en la mesa, ya no iba a quedarme parada esperando. Porque lo que yo había dado, lo había dado todo. Y ya era hora de empezar a recordarlo. Y fue en ese silencio, entre el zumbido del ventilador y el eco lejano de una risa ajena, cuando tomé la decisión de cambiar el rumbo de ese fin de semana. Pero no con gritos. Con presencia. Al día siguiente, me levanté temprano otra vez. Me vestí con un vestido floreado que guardé para una ocasión especial, como si eso pudiera recordarme que yo también tenía derecho a sentirme bonita, incluso entre paredes frías. Salí del cuarto con paso firme, aunque por dentro el alma me temblaba. Caminé hasta el restaurante principal. Desde lejos,
Vi a Esteban y Verónica sentados con otros 2 matrimonios, todos riendo, con café en mano, fruta fresca, y esa seguridad que solo da el sentirse bienvenido. Me acerqué despacito, buscando un lugar en la mesa. Y en ese instante, como si la hubiera invocado con mi presencia, Verónica levantó la mirada y me vio. Fue una mirada seca, fría, como si mi llegada le aguara el desayuno. Me acerqué igual, con una sonrisa nerviosa, y saludé. «Buenos días, hijos». Esteban ni me volteó a ver. Siguió hablando con el hombre a su lado, como si yo no estuviera ahí. Verónica sí se levantó, y eso lo agradecería si no fuera por lo que me dijo. Se acercó y, sin perder la sonrisa, me susurró al oído con ese tono venenoso que nadie más oye. «¿Qué hace aquí, señora? Esta zona es para huéspedes. Usted es visita de cortesía». La frase fue como un empujón invisible. Me quedé helada. ¿Visita de cortesía? No supe qué responder. No quería armar una escena, pero la sangre me hervía por dentro. Di un paso atrás y asentí, bajando la cabeza. Me alejé despacio, con la espalda erguida solo porque no me permití llorar frente a ellos. Regresé al jardín, donde había una banca bajo la sombra de un árbol frondoso. Me senté y cerré los ojos. Respiré profundo. Pensé en tantas cosas. En los años que trabajé doblando ropa ajena, en los días sin almuerzo, en los zapatos remendados de Esteban que aún guardo en una caja. Pensé en cómo fue que crié a un hijo tan distinto al niño que recuerdo. ¿En qué momento me convertí en alguien incómoda para él? Porque sí, eso era lo que yo sentía, que les estorbaba. No era que me odiaran, pero tampoco me querían cerca. Era esa indiferencia elegante, esa exclusión disfrazada de amabilidad. Y esa forma duele más que un grito. Esa tarde decidí salir sola. Fui a caminar por los senderos más alejados del resort. Quería estar entre árboles, entre sonidos que no me juzgaran. Caminé sin rumbo hasta llegar a un rincón que no conocía, donde había una pequeña caseta de madera y unos sillones vacíos. Me senté ahí. El silencio era denso, pero me abrazó. Me sentí acompañada por mi propia dignidad. Por primera vez en ese viaje, me sentí conmigo misma. No como mamá, ni como visita, ni como alguien que sobró en la reserva. Ahí, sola, recordé algo que me llenó el pecho de un calor diferente. Esa tierra, esas flores, esas cabañas, yo las había ayudado a levantar. Aunque ellos no lo supieran. No sé bien cómo, pero terminé en la recepción. No buscaba a nadie en especial. Solo quería ver rostros que no me miraran con lástima. Fue ahí donde vi un rostro familiar, el de don Mauricio, el gerente general. Alto, impecable, con ese porte de quien sabe guardar secretos importantes. Se acercó con cortesía, me saludó por mi nombre, y eso, en medio de tanto desprecio, me supo a gloria, y me preguntó si necesitaba algo. Dudé un segundo, pero algo dentro de mí dijo: habla. Así que le respondí suavecito: ¿tendría un minuto? Me gustaría conversar, pero en privado. Él asintió, serio. Me dijo que más tarde podríamos vernos en la oficina detrás del lobby. Volví al cuarto sintiendo algo distinto. No era venganza, no era rabia. Era otra cosa. Una calma tensa, como si el tiempo por fin estuviera alineándose a mi favor. Me puse cómoda, me peiné con esmero y me senté a escribir en mi cuaderno. A veces lo llevo conmigo, como una forma de no olvidar quién soy. Escribí: una madre puede aguantar mucho, pero incluso el silencio tiene un punto de ruptura. No quiero lastimar. Solo quiero que me vean. Y mientras escribía, sentí que estaba dejando de ser la mujer que llegó con una maleta pequeña y esperanzas grandes, para convertirme, sin prisa pero sin pausa, en alguien que estaba lista para reclamar su lugar. Cuando cayó la tarde, salí del cuarto como si algo dentro de mí hubiera cambiado de forma. Ya no tenía la mirada baja. Ya no caminaba como quien pide permiso. Caminé con paso firme hasta la terraza, donde los mismos comensales de la mañana seguían charlando. Esteban me vio, pero no se levantó. Verónica me ignoró. Me senté en una mesa sola, pedí un vaso con agua mineral y miré directo al lago. Fue ahí, justo en ese instante, cuando don Mauricio apareció entre las sombrillas. Caminaba con elegancia, con decisión. Y mientras se acercaba, sentí como el aire a mi alrededor cambiaba. Yo ya sabía que lo que venía no sería pequeño.
porque cuando se detuvo frente a mí, bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto y me dijo en voz baja, pero firme: «Señora Magdalena, después quiero hablar con usted. Como lo que es nuestra socia». No dormí esa noche. No por incomodidad, ya me acostumbré a colchones duros y habitaciones sin ventilación, sino porque tenía el corazón revuelto. El rostro de don Mauricio y esa palabra, socia, me daban vueltas en la cabeza como si alguien hubiera abierto una puerta que yo misma había cerrado hace años. Me acosté, apagué la luz, pero mis pensamientos no descansaron. Me preguntaba si había llegado el momento de dejar de esconderme detrás de la modestia. Si tanto silencio, tanta prudencia, tantos años de no incomodar, no habrían terminado por convertirme en cómplice de mi propia invisibilidad. Y fue ahí, en esa oscuridad espesa, que recordé a Petra, mi comadre, mi amiga de juventud, mi hermana del alma, la única persona que, sin tener mi sangre, me defendió como si la tuviera. Nos conocimos limpiando en una misma casa cuando yo tenía apenas 30 y tantos. Ella era la risa en medio de mis tormentas. Se casó con un hombre bueno, mayor, que murió joven pero le dejó unas tierras en Valle de Bravo. Nunca las quiso vender. Decía que ahí, algún día, íbamos a construir algo solo para mujeres como nosotras. Lo decía entre tamales y lágrimas, entre carcajadas y promesas. Y lo hicimos. A nuestra manera. Sin ruido. Sin pedir permiso. Con los años, y con paciencia, Petra se asoció con un arquitecto joven que tenía grandes ideas pero pocos recursos. Yo entré después. Ella me buscó una tarde y me dijo: «Magdalena, esto va a crecer. Pero yo sola no puedo. Y tú sabes lo que es trabajar con el alma». Invertí todo lo que había ahorrado, y más, sin contarle a nadie. Ni a Esteban. Ni a mis vecinas. A nadie. Porque no era un negocio para presumir. Era un sueño tejido con cicatrices. Y cuando el resort finalmente se levantó, Petra me dio lo que ella llamó el lugar que siempre mereciste, comadre, el 51% del proyecto. Una parte mía no lo creyó. Otra, lo aceptó en silencio, como quien por fin se sienta a descansar después de una vida de pie. Durante años seguí visitando el lugar en silencio. Sin hospedajes caros. Sin presentaciones. Solo a supervisar, a ver crecer lo que habíamos sembrado. Y ahora, sentada en ese cuarto que olía a cloro y abandono, me preguntaba por qué lo había ocultado tanto. Tal vez porque tenía miedo de que, si decía en voz alta quién era ahora, la gente ya no viera de dónde venía. Y yo no quería que me aplaudieran por lo que tenía. Quería que me amaran por lo que soy. Pero a veces, el silencio también se convierte en una forma de renunciar. Y esa noche me pregunté si ya no estaba renunciando a mí misma. Otra vez. Cuando llegó la mañana, me vestí con mi blusa blanca, la que uso cuando necesito recordarme digna. Me hice una trenza con cuidado y fui hasta el lobby con paso tranquilo. Don Mauricio me estaba esperando. Me ofreció un café y me llevó a su oficina, decorada con gusto y con una enorme foto en la pared. Petra, sonriente, abrazándome en la inauguración del resort. Me acerqué a la imagen como si fuera una ventana al pasado. Me ardieron los ojos. Él me miró con respeto y me dijo: «Usted sabe que su firma sigue aquí, que su voz, si lo desea, tiene el poder de cambiar muchas cosas». Me quedé en silencio unos segundos. Y por dentro, algo se enderezó. Como una columna vieja que decide no caerse. No le hablé de Verónica. Ni de Esteban. Ni de la habitación. Solo le dije que sí, que quería hablar con él más tarde, cuando el restaurante estuviera lleno. Me preguntó si deseaba hacer algún anuncio. Le dije que no necesitaba palabras grandiosas. Solo una presentación justa. Y él lo entendió. Como si leyera entre mis pausas. Salí de la oficina más liviana. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no lo estaba tragando sola. Caminé por el jardín, vi a unas mujeres de edad tomando el sol, riendo entre ellas. Me senté cerca, sin interrumpir. Escucharlas me sanó un poco. Me recordaron a mí misma, cuando reía con Petra entre tortillas y sueños imposibles. Esa noche recibí un mensaje. Era de Petra. Bueno, de su número. Su hija me escribió: «Hola, Magdalena. Soñé con mi mamá anoche. Me dijo que te escribiera. No dejes que te apaguen,
Comadre, ya es hora. Me temblaron las manos. Sentí que ella estaba conmigo, que su fuerza no se había ido, que de algún modo seguíamos caminando juntas. Me acosté y dormí con el teléfono entre las manos. Por primera vez desde que llegué, dormí profundo, con el alma entera, porque sabía que al día siguiente algo iba a cambiar. Y es que a veces una madre puede soportar el olvido, el desprecio, hasta el desamor, pero hay una cosa que no se le puede quitar: la memoria de todo lo que ha dado. ¿Tú también crees que el respeto se demuestra o se exige? ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible por ser simple? Porque a mí sí. Y no lo voy a permitir nunca más. Nunca me había sentido tan consciente de mis propios pasos. Cada vez que caminaba por el resort, sentía los ojos encima, pero ya no como antes. No era lástima. Era algo distinto. Como si, de pronto, algunos comenzaran a verme de verdad. Esa mañana me levanté antes que el sol. Me puse mi vestido de lino azul y me recogí el cabello. No por vanidad, sino porque necesitaba sentirme entera. Bajé al comedor con calma. Ya no esperaba que Verónica me saludara, ni que Esteban fingiera cariño. Yo no venía por eso. Me serví un café sola y me senté en una mesa al fondo. Desde ahí observaba todo: a las familias, a los empleados, al lago que brillaba tímido entre las montañas. Fue entonces que lo noté. El joven del bar, que el día anterior apenas si me veía, me saludó con respeto. Me dijo buenos días, señora Magdalena, como si supiera quién era. Me sorprendió. Asentí con una sonrisa. Poco después, una de las recepcionistas me trajo un platito con fruta sin que yo lo pidiera. Pensamos que tal vez le gustaría esto, dijo, bajando la voz con dulzura. Yo no entendía bien qué estaba pasando, pero algo en sus miradas había cambiado. Ya no era la mujer que ocupaba el cuarto al fondo. Era otra cosa. Alguien que ellos reconocían, aunque aún no supieran exactamente por qué. Y no sé si fue por eso, pero ese desayuno me supo distinto. Me supo a respeto. Caminé por los pasillos como si la vida me hubiera devuelto algo que me habían robado sin avisar. Mis recuerdos de Petra volvían a cada paso. Esa manera suya de caminar erguida, aunque el mundo se le viniera encima. Me detuve frente a una fuente y me miré en el reflejo. Y ahí estaba yo, con mis arrugas, mis canas, mis manos marcadas por el trabajo, pero firme. Más firme que nunca. Respiré profundo. No sentía rabia. Sentía certeza. Esa certeza que solo llega cuando una ya no tiene miedo de ser quien es. Cuando ya no se disculpa por existir. Ese mediodía me senté sola en la terraza. Ya no por resignación, sino por elección. Observaba cómo la gente se movía, cómo reían, cómo hablaban entre copas. Y aunque no lo parezca, ese momento fue importante para mí. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me sentí inferior. No necesitaba estar en su mesa para sentirme digna. De pronto, un mesero se acercó, muy joven, con mirada curiosa y amable. Me dejó el menú, pero no se fue de inmediato. Se quedó parado unos segundos y me dijo algo que me cimbró el alma. Disculpe, señora, usted se parece mucho a la señora de la foto grande en la oficina del dueño, es familia de ella. Tardé un segundo en responder. Mi primer impulso fue negarlo, como siempre. Fingir que no, que era coincidencia. Pero esta vez no lo hice. Solo lo miré a los ojos y le dije, con voz tranquila, sí, somos muy cercanas. Él sonrió, asintió, y se fue. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome como si acabara de hacer una confesión sagrada. Porque aunque no dije todo, dije suficiente. Por primera vez, me permití ocupar un lugar. Un pequeño lugar. Pero mío. Ese gesto mínimo me abrió algo adentro. Como si, lentamente, la Magdalena silenciosa comenzara a alzar la voz sin necesidad de gritar. Más tarde, mientras caminaba por el área de spa, una pareja mayor me saludó con gentileza. Me preguntaron si necesitaba ayuda para llegar a algún lado. Les respondí que no, que solo caminaba para estirar las piernas. Me ofrecieron una silla junto a ellos. Me senté. Hablamos poco, pero fue suficiente. Me contaron que venían cada año, que ese lugar les traía paz. Les sonreí. Me preguntaron de dónde era.
Y cuando dije Querétaro, el señor comentó, mi mamá también era de allá. Una mujer fuerte. Como usted. Se me aguaron los ojos, pero no dije nada. Me limité a mirar al horizonte, con una gratitud que no cabía en palabras. Volví a mi habitación con pasos lentos pero seguros. Algo había cambiado. Ya no era solo el cuarto. Era yo. Era la forma en que me movía, en que sostenía la mirada, en que respondía. Antes me dolía que me miraran poco. Ahora entendía que lo más doloroso era haberme dejado de mirar yo misma. Me senté en la cama y abrí mi cuaderno. Escribí, el respeto comienza en casa. Y yo soy mi casa. Cerré el cuaderno con firmeza. Esa frase me iba a acompañar. Me recordaba que ya no iba a aceptar menos de lo que merezco. Ni de extraños, ni de mi propia sangre. Y esa noche, antes de dormir, me quedé pensando en cuántas mujeres conozco que han vivido lo mismo. Que se han hecho pequeñas para no incomodar. Que han callado por años para sostener familias que no las ven. Y me pregunté, con el alma apretada, ¿cuántas veces una mujer como yo ha tenido que esperar el permiso de otros para sentarse en su propia mesa? Y fue justo en ese pensamiento, mientras apagaba la luz, que supe que ya no tenía vuelta atrás. Porque cuando uno empieza a recuperar su voz, ya no se conforma con migajas. Dicen que uno se acostumbra a todo, pero no es cierto. Uno sobrevive. Es diferente. Esa noche, el cielo estaba hermoso. Había estrellas por todos lados y una brisa suave que me despeinaba con cariño. Me senté un rato en una banca del jardín, viendo las luces del restaurante principal a lo lejos. Se escuchaban risas, copas brindando, música instrumental. Todo parecía perfecto, menos lo que se sentía. Porque esa perfección tenía una grieta enorme. Mi ausencia. Yo no estaba invitada. Nadie me había avisado que habría cena especial. Pero vi a Esteban desde lejos, con una camisa blanca, rodeado de gente. Verónica brillaba. Literal. Traía un vestido que parecía sacado de revista. Y yo, ahí, sentada sola, como si no fuera parte de nada. Pensé en acercarme. Por un segundo, de verdad lo pensé. Decirle a Esteban que me diera un abrazo, que me dijera que me alegraba que yo estuviera ahí. Pero no fui. Algo dentro de mí me detuvo. No quería suplicar por un lugar en su mesa. Ya no. Me regresé al pasillo donde están las oficinas. Todo estaba más callado ahí. Pasé por la cocina, que estaba llena de movimiento. Olor a pan, a carne asada, a romero. Me asomé con respeto, y una señora que cortaba pan me miró con dulzura. «¿Busca algo, doñita?», me preguntó. Quise decir que sí, que buscaba respeto, un poco de dignidad. Pero solo respondí, «Nada, mija, solo estoy viendo». Me ofrecieron una taza de caldo. Lo acepté. Me senté con ellas, con las cocineras, en una mesita al fondo de la cocina. Me trataron como a una más. Platicamos de recetas, de hijos, de nietos. Reímos. Y por primera vez en días, me sentí cómoda. No por el lugar, por el calor humano. Me sentí más acogida entre ollas y cacerolas que en toda la estancia con mi propio hijo. Y eso me dolía, pero también me sanaba. Porque ahí nadie me juzgaba. Nadie me ponía etiquetas. Solo era Magdalena. Con mis historias, mis arrugas, mis ganas de ser vista. Al terminar, una de las chicas, la más joven, me preguntó si me gustaba el resort. Le dije que sí, que era muy bonito. Ella sonrió y dijo, «Pues es que la dueña era como usted. De pueblo. Pero bien lista. Ahora tiene todo esto». Me quedé callada. Quise decirle que yo también era parte de eso. Que Petra y yo habíamos soñado juntas cada rincón de ese lugar. Pero me guardé las palabras. Aún no era el momento. Aún no. Porque cuando una verdad sale antes de tiempo, no sana, hiere. Y yo quería que cuando supieran quién era yo, lo hicieran con los ojos abiertos. No con vergüenza. Con respeto. Salí de la cocina y caminé otra vez hacia el restaurante. Me quedé a lo lejos, entre las sombras de los árboles. Vi cómo todos brindaban, cómo servían postres caros. Esteban se levantó para hablar. No oí lo que dijo, pero todos aplaudieron.
Verónica lo abrazó como si fuera un premio. Me pregunté si alguna vez él contaría en voz alta quién lo crió. Quien vendió tamales bajo la lluvia para que él pudiera estudiar. Quien dejó de comprarse medicinas para pagarle libros. No quería reconocimiento. Solo un gesto. Una mirada. Una mención que dijera, no me hice solo. Pero ese momento no llegó. Cuando estaban por terminar, vi a don Mauricio entrando por la puerta principal del restaurante. Alto, con su traje oscuro y ese caminar pausado que impone respeto sin levantar la voz. Me pregunté qué haría. Si vendría hacia mí. Si diría algo. Y lo hizo. Me vio. Me reconoció. Y no desvió la mirada. Caminó derecho hacia mi rincón, ese donde yo era invisible para todos. Se acercó con paso firme. La música seguía. Las risas también. Pero para mí, todo se volvió silencio. Y cuando estuvo frente a mí, no dijo mucho. Solo me miró con esos ojos que saben guardar secretos, y me hizo una pequeña inclinación de cabeza. Como si me dijera, espere, su momento llega. Desde aquella noche, algo empezó a moverse dentro de mí. No era rabia, tampoco orgullo desmedido. Era como una raíz que empieza a crecer bajo tierra, lenta pero imparable. Cada palabra que no dije, cada humillación que tragué con una sonrisa, cada silencio que me impusieron con gestos, todo eso empezó a empujar desde dentro, como si mi propia historia me dijera, ya basta, Magdalena. Ya no más. Esa mañana me levanté con el pecho apretado. No de tristeza, sino de decisión. Me puse mi vestido más viejo, no para parecer humilde, sino para recordar quién soy. Quería enfrentar lo que venía no desde la apariencia, sino desde mi verdad. Don Mauricio me mandó llamar después del desayuno. Entré en su oficina con calma, como si entrara a un templo. Me ofreció asiento, agua fresca, silencio respetuoso. Me miró con atención, como si ya supiera todo lo que estaba a punto de decirle. «¿Usted quiere que revelemos su posición en este lugar?», me preguntó con esa voz suya, firme pero sin violencia. Tardé un poco en responder. Porque la verdad, aunque se tiene guardada con fuerza, cuando se suelta, tiembla. «Quiero que me vean», le dije. «No por lo que tengo, sino por lo que soy. Pero también quiero que entiendan que ya no me voy a esconder». Él asintió, sin prisa. Me preguntó si estaba segura. Y lo estaba. No porque no me doliera, sino precisamente porque me había dolido demasiado. Mientras hablábamos, mi mente se fue a otros tiempos. Al primer plano del resort, que Petra me mostró en una servilleta mientras comíamos tacos. «Aquí va a estar la fuente», me decía, ilusionada. «Y aquí, las habitaciones dobles. Y esta zona, para mujeres como nosotras, que no pueden pagar, pero que merecen descanso». Me reí con ella ese día. No porque dudara, sino porque me parecía imposible. Y sin embargo, lo logramos. Lo hicimos con manos cansadas y corazones llenos de fe. Y ahora, verme arrinconada como una extraña en ese mismo lugar, era una traición a esa historia. A Petra. A mí misma. Y yo no iba a permitirlo. Volví a mi cuarto, a ese rincón olvidado junto a la lavandería, con una sensación extraña. No sabía si llorar o reír. Me senté en la cama y abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno. Ahí, entre las hojas, guardaba una foto vieja. Petra y yo, de pie frente al terreno vacío donde luego se construiría el resort. Las dos con sombrero, riendo con los ojos cerrados. La miré largo rato. «Ya es hora, comadre», le dije en voz alta. Y en ese momento, como si el universo me escuchara, sonó mi celular. Era un mensaje. De su hija. Solo decía, «Mi mamá soñó contigo anoche. Me pidió que te escribiera. Dice que no te dejes humillar más». Leí esas palabras una y otra vez. Como si fueran un conjuro. Un permiso. Una señal. No respondí. Solo apreté el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. Me temblaban las manos. No por miedo, por memoria. Por justicia. Esa noche me senté en la terraza del restaurante otra vez. Nadie me habló. Nadie me saludó. Pero no me sentí sola. Me sentí rodeada por todas las Magdalenas que hay en el mundo. Mujeres que han dado la vida por los suyos y que, al final,
terminan escondidas en cuartos de servicio mientras los demás brindan con vino. Miré a Verónica. Seguía radiante. Siguió hablándole a todos con esa voz dulce que esconde cuchillos. Esteban estaba a su lado, pero se notaba distante. Tal vez lo noté solo yo, porque lo conozco desde antes que hablara. Vi cómo le hablaba de negocios, cómo trataba de impresionar. Y me pregunté si él sabría que una parte de ese éxito estaba escrita con mis dedos, con mis lágrimas, con mis madrugadas. Me pregunté si algún día tendría el valor de nombrarme, o si prefería mantenerme en las sombras para que su luz pareciera más brillante. Esa noche no cené, no porque no tuviera hambre, sino porque el estómago se me llenó de una mezcla de verdad, orgullo y resignación. Me fui a caminar sola, entre los senderos oscuros del jardín. Sentía que cada árbol, cada piedra, me conocía mejor que mi propio hijo. Y ahí, justo ahí, me hice una promesa. Mañana, por fin, dejaré que todos vean quién soy. No por vanidad, sino por respeto. El respeto que me negaron, que me robaron, que me debo. Y mientras regresaba a mi cuarto, una estrella fugaz cruzó el cielo. No pedí un deseo. No lo necesitaba. Porque ya lo había decidido todo. Ese día amanecí temprano, pero no con la prisa de siempre. Me tomé mi café despacio, mirando por la ventana pequeña de mi habitación. El cielo estaba claro, como si hasta él supiera que algo importante iba a pasar. Me vestí con calma. Saqué del fondo de la maleta un vestido verde que casi nunca uso. Petra decía que me quedaba bonito, que ese color me hacía ver más fuerte. Me peiné con esmero, recogí mis cosas, y me puse los aretes de piedra que me regaló una señora a quien cuidé hace años. Hoy no iba a ser invisible. Hoy iba a ser yo. Completita. Sin pedir permiso. Sin pedir perdón. Cuando bajé al comedor, Verónica ya estaba ahí, con su peinado impecable y su risa ensayada. Esteban miraba el celular, como si siempre tuviera algo más urgente que vivir el presente. Me acerqué a una mesa vacía. Me senté sola, pero no me sentí sola. Al contrario. Sentía que detrás de mí estaban todas las mujeres que habían sido echadas al rincón de las familias. Todas las madres incómodas, todas las abuelas apartadas, todas las que dejaron de alzar la voz por miedo a incomodar. Sentía sus manos en mi espalda, empujándome suave, sosteniéndome. Los meseros comenzaron a traer las bandejas de desayuno. Frutas, jugos, pan recién horneado. Se movían con rapidez y precisión. Pero esta vez algo era diferente. Me ofrecieron todo con una cortesía distinta, como si ya supieran. Como si la verdad empezara a filtrarse por las rendijas de las apariencias. Don Mauricio apareció en el comedor justo a las 9. Llevaba un traje oscuro, elegante, el mismo que usó en la inauguración que yo misma ayudé a planear, aunque nadie lo supiera. Caminó derecho hacia la mesa central. Todo el salón fue bajando el volumen poco a poco. Como si el aire cambiara. Como si alguien hubiera llamado al silencio. Buenos días a todos, dijo con su voz grave y templada. Antes de continuar con el desayuno, me gustaría hacer una mención importante. Se acomodó el saco. Respiró hondo. Y entonces lo dijo. Quiero que recibamos, como corresponde, a nuestra socia mayoritaria, la señora Magdalena Ruiz Sánchez. Al principio nadie reaccionó. Hubo un segundo largo de silencio, de incredulidad. Luego, como si el mundo se reacomodara de golpe, todas las miradas se giraron hacia mí. Y fue ahí, donde el tiempo se detuvo. Esteban soltó el vaso de jugo. Se escuchó el golpe seco contra la mesa. Verónica se quedó estática, con la sonrisa congelada. Una señora mayor susurró algo como ella, y otra contestó con un simple sí. Yo no dije nada. No me moví. Solo levanté la mirada y miré a todos, uno por uno. No con arrogancia. Con memoria. Con verdad. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero no se notaba. Caminé hasta la mesa principal. Don Mauricio me hizo un gesto para sentarme. Lo hice con calma, cruzando las piernas como hacía Petra cuando se sentía invencible. Levanté la mano. Un mesero se acercó. ¿Qué desea tomar, señora? Me tomé un segundo. Un café de olla, por favor. Sin azúcar, pero con dignidad.
Hubo un silencio espeso. Y entonces alguien, no sé quién, comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. No eran aplausos escandalosos. Eran lentos, firmes, como una reverencia. Verónica bajó la vista. Esteban no supo a dónde mirar. Y yo solo cerré los ojos un instante. No por debilidad, sino por gratitud. Porque había esperado toda mi vida ese segundo. Ese en que nadie me podía negar lo que soy. Y mientras me servían el café, sentí que el corazón se me llenaba de todo lo que antes me faltó. Porque ese no era solo mi momento. Era el de todas. Las que fueron invisibles, ignoradas, desplazadas. Las que fueron tratadas como servicio en su propia familia. Las que criaron sin que nadie lo reconociera. Las que lloraron en silencio para no preocupar a nadie. Ese día, mi historia dejó de esconderse. Y nadie, nunca más, podría hacerme sentir que no valía. Y ahora te pregunto a ti, que estás leyendo esto desde tu casa, tu trabajo o tu propia lucha silenciosa, ¿qué harías tú si alguien a quien criaste con amor te humilla frente a otros? ¿El amor de madre tiene límites? Porque el mío, hoy aprendió a decir basta. Ese café, no era cualquier café. Era el primero que me servían en ese lugar mirándome a los ojos. No con lástima, ni con obligación, sino con respeto. El aroma me llegó profundo. Canela, clavo, café molido grueso como lo hacíamos en mi pueblo. Di el primer sorbo despacio. Lo saboreé con el alma. Y me quedé ahí sentada, viendo el lago desde la terraza principal, el lugar que antes me fue negado. Podía sentir cómo las miradas aún me rodeaban, pero ya no me pesaban. Porque por fin, no eran miradas que buscaban esconderme, sino entenderme. Y yo no necesitaba explicarme. No más. El tiempo se encarga de dejar claro lo que las palabras a veces no logran. Vi cómo Esteban se levantaba lentamente. Se acercó a mi mesa, inseguro. Sus pasos eran los de un niño perdido, no los de un hombre hecho y derecho. Mamá, no sabía, ¿por qué no me dijiste nunca? Me sostuvo la mirada, pero yo ya no era la misma que le bajaba los ojos. Lo miré tranquila, con esa paz que duele. Porque preferí que me conocieran por lo que soy, no por lo que tengo. Él no supo qué decir. Bajó la mirada. Verónica ni siquiera se levantó. Seguía en su asiento, como si esperar fuera su forma de no rendirse del todo. Pero ya no me importaba su reacción. Ese día no era sobre ella. Era sobre mí. Sobre todo lo que había aprendido a callar. Después del desayuno, algunos huéspedes se me acercaron. Uno me agradeció por haber invertido en un lugar así, tan bonito, tan cuidado. Otro me dijo que su madre también fue mujer sola, y que ahora, al verme ahí sentada, sentía que todas las madres como ella eran reconocidas un poco más. Esos comentarios no me inflaban el pecho. Me dolían. Porque me hacían pensar en todas las veces que ese reconocimiento nunca llegó. Y no solo para mí. Para tantas. Tantas mujeres que lo dieron todo por los suyos y que, al final, tuvieron que conformarse con una silla de plástico en la esquina de la mesa. Caminé por el jardín con pasos lentos. Ya no tenía prisa. Me detuve frente a la fuente. El agua caía en ciclos, como si la vida me recordara que todo vuelve, que lo que se siembra con verdad, algún día florece. Una señora mayor se me acercó. Pelo blanco, voz bajita. ¿Es usted la dueña? Me reí sin responder del todo. Me dijo que venía cada año con su hija y que nunca se sintió tan bien tratada como ahora. Que algo en el ambiente había cambiado. Es usted, me dijo. La gente responde a lo que uno irradia. La abracé sin conocerla. Porque a veces el corazón reconoce a quienes la sangre nunca conoció. Fui a mi habitación vieja por última vez. Abrí la puerta con ternura. Ya no había rencor. Saqué mi maleta. Toqué la cama con una caricia final, no con desprecio, sino con gratitud. A veces, el peor rincón nos enseña la mayor lección. Cerré la maleta, me peiné frente al espejo turbio, y me prometí que nunca más volvería a entrar en un lugar que no fuera mío. El silencio de ese cuarto me acompañó hasta la salida. Caminé hacia el lobby, donde don Mauricio ya me esperaba con las llaves de la suite presidencial. Me las entregó con una sonrisa discreta. Su nuevo espacio está listo, señora Ruiz.
Y yo, sin falsa modestia, lo acepté. Subí por el elevador de cristal. Veía todo desde arriba, pero no con soberbia. Lo veía como quien regresa al lugar del que nunca debió salir. Entré a la suite. Alfombra suave, ventanales abiertos al lago, flores frescas en el tocador. Me quedé parada un instante en el centro. No había música, ni ruido, pero en mi pecho algo sonaba fuerte. Era mi historia. Era mi voz. Era yo diciendo, aquí sí me quedo. Me senté en un sillón ancho, con respaldo alto, como un trono sin corona. Pedí otro café, esta vez con azúcar, porque ya no necesitaba recordarme amarga para sentirme fuerte. Lo tomé viendo el lago. A lo lejos, un niño corría con su abuela. Reían. Y por primera vez en días, yo también reí. Bajito. Pero reí. Porque aunque todo había dolido, todo también me había traído justo hasta este instante. Y yo lo había ganado. Con la espalda, con las manos, con el alma. Y mientras sorbía mi café despacito, pensé, hay batallas que se ganan con silencios firmes. Y hay sillas que una mujer debe tomar sin que nadie se las ofrezca. Porque a veces, el lugar de una madre, no está donde la ponen. Está donde ella decide quedarse. Me sorprendió descubrir que, cuando una se quita el peso de aguantarse, el cuerpo empieza a caminar más ligero. Me levanté tarde esa mañana, por primera vez desde que llegué. No por flojera, sino por gusto. Dormí con las ventanas abiertas, sintiendo el aire limpio entrar por cada rincón de la suite. No escuché ruidos, ni órdenes, ni susurros despreciativos. Solo mi respiración y el sonido suave del viento contra las cortinas. Me puse un vestido de lino blanco que casi no usaba porque pensaba que era demasiado bonito para mí. Pero esa versión mía, la que se creía menos, ya no estaba invitada. Bajé al comedor y esta vez no me senté en una esquina. Elegí una mesa al centro, frente a los ventanales. Pedí mi desayuno con calma. Juguito de mandarina, pan dulce y una rebanada de papaya. Al poco rato, una señora mayor, elegantísima, se me acercó. Tenía el pelo gris recogido con delicadeza y una sonrisa tibia, de esas que no presumen pero invitan. Me preguntó si podía acompañarme. Le dije que claro. Se llamaba Ángela. Venía de Puebla, con unas amigas de toda la vida. Me contó que eran maestras jubiladas, que cada año se reunían en un lugar distinto para no olvidar quienes fueron antes de volverse invisibles. Esa palabra me tocó como aguijón, y como espejo. Pronto se unieron las otras. 3 mujeres de distintas edades, todas con esa risa fácil que solo tienen las que ya enterraron varios dolores. Hablamos como si nos conociéramos de antes. Me preguntaron por mi historia y no les oculté nada. Les hablé de Petra, del resort, de Esteban, de mi silencio y de mi despertar. No hubo juicios. Solo miradas limpias. Una de ellas, Clara, me tomó la mano al escuchar cómo me habían alojado al lado de la lavandería. A mí me hicieron dormir en el sofá cuando nació mi nieta, me dijo, para no molestar. Nos quedamos calladas. El silencio entre mujeres que han sido heridas se parece mucho a un abrazo. Pasamos casi toda la mañana juntas. Caminamos por los jardines, nos sentamos en la sombra, compartimos dulces de sus bolsos como si fuéramos niñas en recreo. Fue una sensación nueva. No de pertenencia, de complicidad. Como si el mundo nos hubiera hecho a un lado y al hacerlo, nos hubiéramos encontrado entre nosotras. Ángela me miró a los ojos, ya casi al final de la tarde, y me dijo algo que me estremeció: ojalá mis hijos fueran como usted. Me costó responder. Quise decirle que yo tampoco sabía si había criado bien, que a veces uno educa con amor pero los hijos eligen el olvido. Solo le sonreí y le apreté la mano. Más tarde fuimos a la biblioteca del resort. Nunca había entrado. Era un espacio hermoso, con ventanales, libros de todos los colores y sillones cómodos. Me senté a leer un poemario que encontré por azar. Leí en voz baja un verso que decía: hay madres que siembran hijos y cosechan silencio. Cerré el libro con suavidad. Me quedé un rato con los ojos cerrados, sintiendo que esas palabras se me habían metido al cuerpo como si fueran mías. Clara me trajo un té. Ángela me cubrió los hombros con una pazmina suya. No dijeron nada. No hacía falta. Hay silencios que sanan más que 1000 discursos.
Al regresar a mi suite, sentí que la soledad ya no era enemiga. Era una pausa amable. Encendí una velita que me había regalado una de las señoras, y me senté frente al lago. El reflejo del agua me hipnotizaba. Pensé en Petra, otra vez, en cómo ella habría amado ese grupo de mujeres. Su risa habría llenado esa biblioteca. Su forma de hablar fuerte y claro habría contagiado a todas. La extrañé, pero no con tristeza, con gratitud, porque sin ella, yo jamás habría llegado hasta aquí. Me acosté esa noche con la sensación de que algo había comenzado. No solo un cambio en el resort o en la relación con mi hijo, sino un cambio adentro. Uno que me enseñaba que la vida no se acaba cuando los demás te empujan al rincón. Que a veces, empezar de nuevo no tiene nada que ver con la edad, sino con el momento exacto en que uno decide volver a ocupar su lugar. Y mientras apagaba la luz, con una sonrisa leve y el corazón lleno, pensé, tal vez no vine a este resort a descansar, vine a recordarme. Y eso, para una mujer como yo, es descanso suficiente. La suite presidencial tenía algo más que metros cuadrados. Tenía silencio limpio. Y no de esos silencios que duelen. Era de esos que envuelven, que abrazan, que por fin permiten que una respire sin apretar el pecho. Entré despacio, como quien cruza un umbral sagrado. No quise prender la televisión. No necesitaba ruido. Solo me quedé de pie en medio de esa sala enorme con ventanales abiertos, mirando cómo el sol de la tarde se colaba entre las cortinas. Puse mi maleta sobre el sofá, pero no la abrí. Me fui directo a una esquina junto al ventanal, donde había un sillón grande, suave, que parecía hecho para una mujer cansada. Me senté ahí. No hice nada. No pensé nada. Solo sentí. Por primera vez, me permití sentir el peso de todo lo vivido. No me sentía poderosa, ni vengativa, ni feliz del todo. Me sentía humana. Simplemente eso. Como si todos los papeles que me habían impuesto, madre, sirvienta, estorbo, señora de fondo, se hubieran caído de golpe y quedara yo, desnuda de roles. Me miré las manos. Esas que tanto sirvieron. Que nunca fueron cuidadas. Que cargaron bolsas, niños, culpas, cultrales y pesos invisibles. En ese sillón, con la luz dorada del atardecer, me permití pensar, esto también lo merezco. Empecé a desempacar, pero no como antes, con miedo de ocupar espacio. Esta vez colgué mi ropa con calma en un armario enorme, puse mis zapatos al fondo, acomodé mis cremas en el baño como si ese fuera mi hogar. Decoré el tocador con 2 fotos viejas que traía en la maleta, una de Esteban niño con su mochila rota y otra mía con Petra, riendo en una fonda. No eran adornos. Eran anclas. Testigos. Mi pequeña forma de decir, esta soy yo. Y este es mi lugar. Después salí al balcón. El lago se extendía frente a mí como un espejo callado. A lo lejos, vi a una familia tomándose fotos. Una abuela, 2 nietos, una madre cansada. Me dieron ternura. Pensé en cuánto nos exigen a las mujeres mayores que seamos discretas, útiles, siempre disponibles, pero nunca protagonistas. Siempre al fondo. Siempre listas para dar. Casi nunca invitadas a recibir. Cerré los ojos un momento. Dejé que el viento me despeinara un poco. No quería parecer perfecta. Quería ser real. Auténtica. Una mujer que ya no se encoge para caber. Ordené una cena ligera. Una sopa caliente, una copa de vino tinto y pan con mantequilla. Me la trajeron con una flor en la bandeja. De parte de la gerencia, dijo el joven que la dejó. Sonreí. No porque me regalaran una flor, sino porque alguien pensó que yo la merecía. Comí frente al ventanal. Sin celular. Sin distracciones. Solo mi sopa, mi vino y mi historia. Masticaba despacio, como si cada bocado me devolviera pedacitos de mí que había ido perdiendo con los años. Me sentí plena. No contenta, plena. ¿Qué es otra cosa? Es una especie de paz con raíces. Más tarde, mientras me ponía la bata de baño blanca que colgaba en el perchero, escuché un golpe suave en la puerta. Me detuve. No esperaba a nadie. Caminé con calma, sin miedo. Abrí. Y ahí estaba Esteban. Parado, nervioso,
con la cabeza baja y una expresión que no reconocía. No era soberbia. Era vacío. Culpa, tal vez. Dolor. ¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Mi hijo. Mi niño. Mi hombrecito convertido en extraño. Asentí. Se sentó en el sillón grande, el mismo donde yo había llorado sin lágrimas horas antes. Se quedó callado un momento largo. Yo no quise apurarlo. Él tenía que llegar solo a sus palabras. Y cuando por fin habló, su voz tembló. No sabía todo lo que habías hecho. Nunca me contaste. Le respondí con calma, pero sin suavizar la verdad, no porque fuera un secreto, sino porque nunca preguntaste. Y ese silencio que vino después fue más fuerte que cualquier reproche. Fue como si, por fin, viéramos el abismo que se había abierto entre nosotros sin que nadie lo notara. Esteban bajó la mirada. Yo también. Pero no con derrota. Con conciencia. Y justo cuando creí que se iba a levantar para irse, alzó la vista y me dijo: «Mamá, ¿de verdad pensabas que ya no te necesitaba?». Y aunque no lo respondí en voz alta, en mi pecho algo gritó: «Lo supe desde hace años». No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio. Esteban no se movía, y yo tampoco. A veces el cuerpo entiende que hay heridas que no se pueden tocar con palabras rápidas. El silencio también es una forma de duelo. Él miraba sus manos, como si buscara en sus dedos una explicación, una justificación. Yo lo miraba a él. A ese hombre que había sido mi niño, el que me pedía cuentos antes de dormir, el que una vez me regaló una flor arrancada del parque y me dijo: «Toma, para que no estés sola cuando yo vaya a la escuela». ¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo fue que dejó de verme? «¿Por qué no me dijiste lo del resort?», preguntó por fin, con voz rota. No respondí enseguida. No por miedo, sino porque no quería darle una respuesta fácil. Respiré hondo, como se respira antes de empujar una verdad pesada. Porque me acostumbré a que todo lo que hacía por ti tenía que ser silencioso. Que si hablaba de mí, de mis logros, de mis sueños, estorbaba. Él tragó saliva. Se notaba que esas palabras le dolían, pero no más que a mí decirlas. No quería que pensaras que te debía nada, continué. Pero ahora entiendo que ese silencio también me borró. Esteban intentó explicarse. Dijo que la vida iba muy rápido, que él creía que yo era feliz en mi mundo, que nunca supo cómo acercarse de nuevo. Lo escuché. Lo dejé hablar. Pero en mi pecho algo no se soltaba. Porque una parte de mí sentía que él sabía. Que siempre supo que se estaba alejando. Y que no hizo nada. Y eso dolía más que el olvido. Tú sabes cuántas veces me imaginé sentada contigo en una cena familiar, solo riendo, le dije. Cuántas veces me senté sola en mi casa, esperando que sonara el teléfono. Él me miró con los ojos húmedos. Y no dijo nada. Porque no había excusa que alcanzara. Yo no quería tu dinero, ni tu compasión. Solo quería que me miraras como la mujer que soy. No como un adorno viejo de tu historia, le dije. Y ahí, en ese instante, vi cómo se le caía la máscara. Cómo se deshacía ese hombre exitoso, seguro, intocable. Vi al hijo. Vi al niño. Y al mismo tiempo, vi al hombre que me había olvidado en la sombra de su éxito. Te fallé, murmuró. Y yo asentí. No para castigarlo, sino porque necesitaba que lo supiera. Que lo nombrara. Que cargara con ese trozo de verdad, aunque le pesara. Se levantó del sillón y caminó hacia el balcón. Se apoyó en la baranda como si le faltara el aire. Yo me quedé sentada, con las manos en el regazo. No quería consolarlo. No era mi turno. Me había pasado media vida cuidando el dolor de todos menos el mío. Ahora me tocaba a mí decir lo que nunca dije. ¿Sabes qué es lo peor?, solté sin alzar la voz. Que me trataste como si fuera una visita. Como si no tuviera historia. Como si no hubieras nacido de mí. Él se giró, pálido. Quiso acercarse, pero se detuvo a medio camino. ¿Cuándo dejaste de verme como tu madre?, le pregunté. Y esa frase se quedó flotando en la habitación como una campana rota. Él bajó la cabeza. No supo qué decir. Porque no era una pregunta para responder rápido. Era para llevársela adentro, como un espejo sin marco, como una espina que se mete hondo. Yo no buscaba reproche.
Solo verdad. Porque si algo aprendí en todo este proceso, es que la única forma de sanar es dejar de fingir que no duele. Esteban volvió a sentarse. Me pidió perdón. 1, 2, 3 veces. Le tomé la mano, pero no para consolarlo. Para marcar el límite. Te perdono, le dije. Pero no olvides lo que hiciste. Porque si lo olvidas, vas a volver a hacerlo. Y yo ya no estoy para desaparecer por nadie. Nos miramos largo rato. Él lloró. Yo no. Mis lágrimas ya se habían secado hace años, cuando me vi por primera vez desayunando sola en mi cumpleaños, esperándolos. A él. A Verónica. A un gesto. A un mensaje. Ese día entendí que no venían. Que no iban a venir. Al final, se levantó. Me dio un beso en la frente, suave, como cuando era niño. Y se fue. No sé si más liviano o más roto. Yo me quedé sentada, respirando hondo. Vi el reloj. Las 7:22 de la tarde. El sol caía lento. Y yo me sentía por fin en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya nada estaba escondido. Y tú que estás leyendo esto, dime algo desde el fondo de tu corazón. ¿Crees que el dinero cambia a las personas, o solo las revela? ¿Perdonarías a un hijo que te hizo sentir poca cosa? Porque yo lo estoy intentando. Pero ya no desde el vacío, sino desde la dignidad. No me sorprendió verla en la puerta. Sabía que eventualmente vendría. Algunas personas no soportan el peso de su propio reflejo, y Verónica no estaba acostumbrada a verse de verdad. Estaba ahí, plantada frente a mi suite, con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y esa cara de quien no sabe si está pidiendo perdón o permiso. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Yo abrí la puerta por cortesía, no por cariño. Se sentó en la silla más lejana, como si el mismo lujo que había usado para aplastarme ahora le incomodara. No hablaba. Solo me miraba con esa ansiedad de quien espera que la otra persona empiece a aliviarle la culpa. Yo no iba a hacerlo. El silencio la envolvió. Y cuando por fin se atrevió a hablar, su voz ya no era la de siempre. No era segura, no era afilada. Era chiquita, temblorosa. No sabía que eras importante, dijo. Y esa palabra, importante, me hirió más que cualquier ofensa anterior. Como si el valor de una mujer dependiera de tener acciones en un terreno, o de figurar en un contrato. Me la quedé mirando largo. Sin odio, pero sin suavidad. Siempre fui importante, le dije. Solo que ustedes no quisieron verlo. Y ahí empezó a llorar. De esas lágrimas que no se detienen. Pero no por mí. Por ella. Porque la culpa, cuando llega como ola fría. Quiso justificarse. Me habló de cómo creció, de cómo la habían educado para ver lo práctico, lo útil, lo eficiente. Que no sabía cómo tratar con alguien como yo. Alguien como yo, repitió. Como si fuera una categoría aparte, un estorbo en su mundo de copas finas y vajillas coordinadas. Yo la dejé hablar. No porque me interesara su historia, sino porque yo también necesitaba escucharla a ella, entera, sin el disfraz de esposa perfecta. Me contó que nunca tuvo una suegra cercana, que su propia madre era fría, que no sabía cómo lidiar con mujeres que amaban sin condiciones. Me miró con ojos tristes. Yo la escuché con la calma que una solo aprende después de muchos desprecios. Te traté mal, admitió. Te puse en ese cuarto como si fueras una carga. Me burlé. Me reí a tus espaldas. Y ahora, no sé cómo revertir eso. Me costó no responder de inmediato. Quería decirle muchas cosas. Pero aprendí que las respuestas más profundas no necesitan volumen, ni furia. Solo claridad. Me levanté, caminé hacia la mesa donde tenía mi café y serví otro. Lo puse frente a ella. Tómate esto. Y mírame bien mientras lo haces. Porque esta es la única vez que vas a encontrarme disponible para esta conversación. Se le llenaron los ojos de agua otra vez. Bebió un sorbo. Y bajó la cabeza. ¿Cómo me perdonas?, preguntó, casi como una súplica. Me dolió verla así, pero no por lástima. Por todo el tiempo perdido. No me hables como si esto fuera un malentendido, le respondí. Tú decidiste no conocerme. Tú decidiste no darme lugar. Verónica asentía,
rota. Pero yo ya no era Magdalena la que callaba para no incomodar. Era Magdalena la que había recordado cuánto valía. Te perdono, le dije. Pero no me busques para que te limpies la conciencia. No soy paño de lágrimas ajenas. Soy mujer. Soy madre. Y soy socia mayoritaria de este lugar, te guste o no. Se quedó en silencio largo rato. Me preguntó si podía abrazarme. Dudé, pero accedí. No porque lo necesitara, sino porque ya no me afectaba. Me abrazó como quien se aferra a algo que se le escapa. Yo apenas la toqué. Y cuando se separó, le dije la única verdad que no podía maquillar. No me trates como invitada, si ya no me consideras familia. Esa frase la partió. Lo vi. No necesitaba decir más. Ella se levantó, se disculpó una vez más y salió. Cerré la puerta suave. No por respeto. Por dignidad. No merecía portazos. Merecía finales firmes y elegantes. Me quedé en la suite respirando hondo. No sentía alivio. Sentía claridad. No siempre una disculpa arregla lo que fue roto. A veces solo te confirma que no estás loca. Que sí, que lo que viviste dolió. Que sí, que te trataron mal. Y que no estabas exagerando. Me senté en la orilla de la cama y tomé mi cuaderno. Escribí, el perdón no es olvido. Es no cargar más lo que no es tuyo. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y miré por la ventana. El día estaba nublado, pero no me importó. Porque por dentro había sol. Y en ese sol interno me prometí algo simple. Nunca más aceptaré migajas disfrazadas de afecto. Porque el respeto no se ruega. Se camina. A los 2 días de la conversación con Verónica, el resort me empezó a parecer más pequeño. No por tamaño, sino porque sentía que mi tiempo ahí ya estaba completo. Como cuando una termina un libro que no quería soltar, pero sabe que el final ya no se puede alargar. Seguí hospedada en la suite presidencial, pero ya no me emocionaban los lujos. Empecé a sentir que todo eso, las cortinas pesadas, las copas de cristal, el menú de almohadas, eran parte de otra vida. Una que me ayudó a despertar, sí, pero no la que quería para siempre. Porque hay un punto en que el reconocimiento deja de ser necesario y se vuelve insuficiente. Una mañana me desperté sin ganas de bajar al desayuno. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en todas las mujeres que conocí en mi vida. Las que cuidaban niños sin que nadie se los agradeciera. Las que hacían milagros con el dinero justo. Las que enterraban a sus muertos sin hacer drama, porque no era momento para llorar. Pensé en mi mamá, en Petra, en mí, y en cuántas mujeres como nosotras no tienen un lugar donde ser vistas. Un lugar cálido, propio, donde no te pregunten a qué vino o cuánto tiempo se va a quedar. Un sitio donde no tengas que ganarte el derecho de existir. Esa misma tarde, pedí hablar con don Mauricio. Lo encontré en su oficina, revisando cuentas y papeles, como siempre. Me recibió con una sonrisa diferente. Ya no era de cortesía, era de respeto real. Le pedí sentarme, saqué de mi bolso una hoja doblada en 4. Era una carta firmada por mí, una solicitud formal. Le expliqué con calma lo que quería hacer, usar mis dividendos del resort para levantar un nuevo proyecto. No uno comercial, no un hotel más, sino una casa grande, para mujeres como yo. Se va a llamar la mesa principal, le dije. Él alzó las cejas. Le expliqué el nombre. Porque toda mujer que sostuvo un hogar merece, al menos una vez en la vida, sentarse en el mejor lugar de la casa. Don Mauricio se quedó en silencio un momento. Me miró largo. Luego se puso de pie y me estrechó la mano con fuerza. Será un honor ayudarle, dijo. Y lo supe. Supe que ya estaba hecho. Que ya no tenía que explicar ni justificar ni pedir permiso. Yo no quería vengarme de nadie. Ni restregar nada en la cara de Esteban. Ni en la de Verónica. Lo que buscaba era otra cosa. Era propósito. Sentido. Poner todo ese dolor, esa rabia, esa soledad, en algo que construyera, que abrigara, que hiciera un poquito menos duro el mundo para otras como yo. Pasé las siguientes horas escribiendo notas en mi libreta. Nombres, ideas, recuerdos. Me imaginaba habitaciones con mantas tejidas a mano, patios llenos de plantas,
mesas largas donde el café nunca falte y nadie se sienta sola. Soñé con talleres, con música bajita, con paredes que no juzguen. Soñé con una cocina donde nadie te mire como si sobrases, donde los silencios no incomoden, sino acompañen. Y ese sueño ya no era intangible. Tenía forma, terreno, financiamiento. Tenía historia. La mía. Y la de tantas otras. Esa noche, mientras me empacaba para irme al día siguiente, Verónica tocó la puerta una vez más. No entró. Solo me entregó una pequeña bolsa. Dentro, había una carta escrita a mano y una pulsera de plata. Para que no olvides que si aprendí algo, decía. No supe si era un gesto sincero o solo un intento de redención. Pero no importaba. Lo tomé con respeto. Porque también aprendí que perdonar no siempre es volver a abrir la puerta. A veces es simplemente dejar de cargar lo que ya no te pertenece. Me acosté por última vez en esa suite. No con nostalgia. Con alivio. Apagué la luz y me permití llorar bajito. No de tristeza. De certeza. Porque a veces el acto más revolucionario de una mujer no es gritar, ni exigir, sino decidir a dónde va su energía, su dinero, su memoria. Yo ya había decidido. Y al día siguiente, cuando me fui sin mirar atrás, lo supe con todo el cuerpo. Mi lugar nunca fue ese cuarto junto a la lavandería, ni tampoco el trono de mármol. Mi lugar, lo estaba construyendo yo. Y esa certeza, callada y firme, me acompañó hasta la puerta del auto. Porque cuando una mujer dice hasta aquí, lo que viene después no es revancha. Es legado. Lo primero que hice al llegar a Querétaro fue sentarme en mi cocina, servirme un café sencillo en mi taza de siempre y mirar mi patio con otros ojos. No era grande, ni elegante, ni especial, pero era mío. Me senté en la misma silla de plástico de siempre, pero con una espalda distinta. Ya no cargaba vergüenza. Cargaba propósito. Me tomé ese café pensando, si de este rincón salió todo lo que soy, ¿por qué no podría salir también un refugio para otras? Y así, con una libreta vieja, un lápiz corto y mi terquedad de madre, empecé a planear la mesa principal. No fue fácil. Nada importante lo es. Tuve que hablar con abogados, arquitectos, con el mismo don Mauricio más de una vez para revisar el contrato de los dividendos. Pero todo lo hice sin prisa. Paso a paso. Como se preparan los mejores tamales, con paciencia y alma. Quería que ese lugar no solo fuera bonito, sino que tuviera alma. Que cada piedra, cada ventana, dijera, aquí no sobras. Y lo logramos. 6 meses después, las puertas se abrieron. Una casona de un piso, en las afueras, con patio central, cocina grande, sillas de todos tamaños y una mesa inmensa de madera, con lugar para todas. Le pusimos ese nombre no por capricho, sino porque cada detalle era simbólico. En la mesa principal no hay jerarquías. No hay visitas ni dueñas. No hay cuartos al fondo ni camas plegables. Hay espacio. Hay respeto. Hay escucha. Las primeras en llegar fueron 5 mujeres. Todas mayores. Todas con historias parecidas a la mía. Una que había sido nana por 30 años y que fue despedida sin pensión. Otra que vivía en una pensión de viudas donde nadie se hablaba. Una más que crió 5 hijos y que ahora ni siquiera recibía llamadas. Ninguna pedía compasión. Solo querían no sentirse descartadas. Les abrí la puerta una por una. Les serví café con pan. Las invité a sentarse. No a la cabecera, ni a la esquina. Simplemente, a donde quisieran. Las vi mirarse entre ellas con duda, con desconfianza, hasta que una dijo, «Y no tenemos que pedir permiso para repetir café». Todas rieron. Yo también. «Aquí no hay que pedir permiso para existir», les dije. Y esa frase se quedó flotando en el aire como bendición. Ellas empezaron a hablar, bajito primero, y luego con más soltura. Y yo las escuchaba, como quien por fin entiende que el dolor compartido se convierte en raíz. Una tarde, al cerrar la puerta principal, vi a una de ellas, la más callada, sentada sola en el patio. Me acerqué. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No supe si preguntar o abrazar, así que hice lo segundo. Y ahí, entre mis brazos, ella dijo, «Nunca nadie me había invitado a quedarme, sin apuro». Me tembló todo, porque entendí que esa frase,
Tan simple, era en realidad una vida entera. No hablamos más. Solo nos quedamos ahí, bajo la sombra del árbol de durazno que plantamos al inaugurar la casa. Ella lloraba. Yo también. Pero no era tristeza. Era alivio. Era llegar, por fin. Pasaban los días y yo me sentía más viva que nunca. Cocinábamos juntas, bordábamos servilletas, veíamos novelas en silencio, llorábamos sin pedir perdón. Yo les compartía mi historia, no como ejemplo, sino como espejo. Les contaba cómo me pusieron al lado de una lavandería cuando lo que merecía era el centro. Les contaba cómo una mesa de desayuno se volvió el lugar donde recuperé mi voz. Y ellas asentían. Porque todas, de un modo u otro, habían comido alguna vez en la cocina mientras otros brindaban en el comedor. Una mañana, una joven periodista llegó al lugar. Había escuchado del proyecto y quería hacer una nota. Me entrevistó con respeto. Le conté todo sin adornos. Le dije que la mesa principal no era una obra de caridad, ni una estrategia de negocio. Era una forma de recordarnos que las mujeres no terminamos a los 60, que no somos muebles que se guardan, que aún tenemos historias que contar, risas que compartir y batallas que ganar. Me pidió una frase para cerrar la entrevista. No lo pensé mucho. Solo dije, toda mujer que sostuvo un hogar merece sentarse en el mejor lugar de la casa. Esa noche, después de cenar, nos sentamos todas a la mesa. Pusimos música bajita, como en las fiestas de antes. Brindamos con ponche, no con champán. Y ahí, entre risas y migas de pan dulce, entendí que todo había valido la pena. Porque aunque me dolió, aunque me partieron en pedazos, logré juntar cada parte rota y construir algo más grande que mi propia historia. Y mientras recogíamos los platos, miré esa mesa larga, llena de mujeres fuertes, vivas, completas, y supe que ya no estaba sola. Nunca más. Nunca imaginé que mi vida terminaría en una revista. No porque no la mereciera, sino porque durante décadas me hicieron creer que lo mío no era digno de contarse. Cuando vi mi nombre impreso, Magdalena Ruiz Sánchez, fundadora de la mesa principal, se me hizo un nudo en la garganta. No por vanidad. Por justicia. Porque cada letra escrita ahí era una puntada en la herida que por años tuve abierta. Leí la entrevista en silencio, sentada en el patio, con el árbol de durazno dándome sombra. Las mujeres de la casa me miraban desde la cocina. No decían nada. Pero sus ojos decían todo. La nota hablaba de mí, sí. Pero también hablaba de ellas. De nosotras. De las que limpiaron baños, criaron hijos ajenos, cocinaron para familias que nunca las invitaron a sentarse. De las que fueron de confianza, pero nunca herederas. De las que envejecieron cargando culpas que no eran suyas. Cuando terminé de leer, me quedé mirando al cielo. Y pensé, no es fama lo que buscaba. Era existencia. Porque muchas veces lo que más necesitamos no es reconocimiento, es dejar de sentir que fuimos borradas de nuestra propia historia. Empezaron a llegar cartas. Muchas. Algunas escritas a mano, con tinta corrida. Mujeres de todo el país que se enteraron del proyecto y contaban sus vidas con una mezcla de pudor y esperanza. Tengo 74 años. Mis hijos me mandaron a un cuarto en la azotea. Soy viuda y nadie me llama, ni para Navidad. Se puede vivir con ustedes aunque una no tenga familia. Cada palabra era un espejo, un eco. Yo las leía una por una. A veces lloraba. A veces cerraba los ojos fuerte, como si eso pudiera protegerme del dolor ajeno. Pero no me cerré. No podía. Porque en esas voces estaba la mía también. Una mañana, abrí una carta distinta. No era de una mujer. Era de un hombre. Esteban. Mi hijo. Escribía con pulso tembloroso. Me pedía perdón, otra vez. Pero esta vez no con culpa, sino con conciencia. Te veo en las fotos, mamá, y no entiendo cómo no vi todo eso antes. No entiendo cómo me permití no verte. Decía que había mostrado la revista a sus hijos. Que les contó todo. Que por primera vez, habló de mí no como la abuela, sino como Magdalena, la mujer. Decía que quería visitarme. No como quien vuelve a imponer presencia, sino como quien busca ser invitado. Me quedé leyendo esa carta largo rato.
La doblé y la guardé en el cajón más íntimo de mi armario. No respondí. Aún no. Ese día reuní a todas las mujeres de la casa y les leí algunas cartas, las que me autorizaron. Fue un momento fuerte. Escuchar otras voces, parecidas a las nuestras, pero de lugares lejanos, nos hizo ver que esto ya no era solo un refugio. Era un movimiento. Un susurro colectivo que empezaba a hacerse oír. Clara, la más silenciosa del grupo, dijo algo que me estremeció. Ya no somos las invisibles. Ahora, somos las que se nombran entre ellas. Y sí, eso era. Nos estábamos nombrando. Una a una. Como se nombra lo que siempre estuvo, pero nadie quiso ver. Empezamos a recibir visitas. Periodistas. Estudiantes. Otras mujeres buscando crear espacios parecidos en sus ciudades. Yo no daba discursos. No tenía palabras grandilocuentes. Solo contaba mi historia. Y decía la verdad. Que el peor cuarto no es el que no tiene ventanas, sino el que nos hacen creer que es lo único que merecemos. Y que ninguna mujer, después de haberlo dado todo, debería terminar rogando cariño. Nunca más. Un día, mientras preparábamos pan dulce para la merienda, una de las nuevas residentes, Josefa, de 82 años, dijo: «Antes me decían que hablaba mucho. Aquí, por primera vez, me escuchan». Nos reímos todas. Pero en el fondo, sabíamos que no era un chiste. Era una victoria. Porque escuchar también es una forma de amar. Y ahí, en ese comedor lleno de risas suaves, en ese ruido de platos, en esa música bajita, se estaba escribiendo otro tipo de historia. Una que no saldrá en los libros tal vez, pero que vivirá en nosotras, en nuestras nietas, en cada mujer que decida no callar más. Al anochecer, me senté sola bajo el durazno. Vi el cielo encenderse en tonos rosados. Pensé en Petra. Le hablé en silencio. «¿Ves hasta dónde llegamos, comadre?» Cerré los ojos. Me sentí llena. No de logros. De sentido. Porque vivir con propósito no te quita el dolor, pero te lo acomoda en el alma de otra manera. Y fue entonces, al abrir los ojos, que vi en la puerta del jardín una figura que no esperaba. Esteban. De pie. Solo. Con una mochila colgando del hombro. Y los ojos limpios. Lo vi parado ahí, en la entrada del jardín, y no sentí sorpresa. Era como si el tiempo hubiera esperado el momento exacto para devolverme esa escena. Esteban, solo, sin Verónica, sin pretextos, sin corbata. Con una camisa sencilla, los ojos sin defensa, la mochila colgando como si volviera de la escuela. Caminó lento, sin apuro. Yo seguía sentada bajo el durazno, como si mi cuerpo supiera que no tenía que moverse. Que ahora era él quien debía llegar hasta mí. Lo vi tragarse su orgullo paso a paso, cruzando el patio que tantas mujeres antes habían caminado para sanar sus propias heridas. No traía regalos, ni flores, ni discursos preparados. Solo traía su presencia, y eso, para alguien como él, ya era mucho. Se sentó frente a mí, en la banca baja de madera. Por un rato no hablamos. Solo nos miramos. Y esa mirada, era la primera vez en años que no cargaba juicio, ni distancia, ni esa lástima disfrazada de cortesía. Me miró como si por fin me viera. Como si estuviera reconstruyendo cada parte de mí que olvidó. No sabía a dónde ir primero, murmuró. Pero supe que tenía que venir aquí. Asentí. No lo invité con palabras. Pero tampoco cerré la puerta. Le pregunté por sus hijos. Me dijo que estaban bien. Que les había contado todo. Que vieron el reportaje, las fotos, la casa. Que su hija menor le preguntó: «¿Y por qué nunca nos llevaste a verla antes?» Dijo que no supo qué responder. Y ahí se quebró. Lloró. Por primera vez frente a mí sin esconderse. Y no hice lo que siempre hacía. No lo consolé. No le dije «ya, no llores». Solo lo dejé llorar. Porque ese era su duelo. Su pérdida. Y yo, ya no era la que limpiaba los desbordes de todos. Me pidió entrar. Le dije que sí. Caminó por la mesa principal como quien entra a una iglesia. Tocó las paredes. Saludó a las mujeres. Una le preguntó si venía por alguna abuela. Por la mía, dijo. Pero me tardé demasiado. Yo lo escuché desde la cocina.
No le respondí. No necesitaba hacerlo. Esa tarde le mostré la casa entera. Le conté qué era cada espacio. ¿Para qué servía? ¿Qué historia tenía detrás? Lo llevé a la biblioteca, al taller de bordado, al cuarto de descanso, al patio con las macetas que cada residente había traído. Y al final, lo llevé al comedor. Ahí estaba la mesa. La grande. La larga. De madera oscura, con las sillas desparejas y las marcas de tantas meriendas vividas. Le señalé una de las cabeceras. Hoy, tú eres mi invitado, le dije. Pero siéntate solo si vas a recordar que tu madre también merece el mejor lugar de la casa. Él no se sentó de inmediato. Cerró los ojos un momento. Y luego, sí, se sentó. No como dueño. No como hombre importante. Se sentó como hijo. Como alguien que por fin entiende que la dignidad no se hereda, se reconoce. Cenamos pan dulce, café de olla y una sopa caliente. Él no pidió nada más. No preguntó por el pasado. No intentó borrarlo. Y eso fue lo que más valoré. Porque hay perdones que no vienen con palabras. Vienen con presencia. Con humildad. Con actos pequeños que dicen, aquí estoy. Y esta vez, sí te veo. Cuando terminó la cena, me ayudó a lavar los platos. No como favor. Como parte de estar. No hablamos de volver a empezar. No hicimos promesas. Porque sabíamos que hay cosas que no se reparan, solo se honran. Antes de irse, se quedó un rato parado frente a la puerta. Me abrazó largo. Sin prisa. Sin necesidad de decir más. Y yo, se lo devolví entero. No como madre rota. Como mujer entera. Me miró una última vez. Gracias por no cerrarme la puerta, me dijo. Y yo solo respondí, gracias por tocarla sin exigir que la abriera. Lo vi alejarse por el camino de tierra, entre los árboles que ya empezaban a dormirse. No sentí tristeza. Sentí cierre. Sentí comienzo. Y mientras barría las migas de pan de la mesa, pensé en todas las que aún esperan que alguien les diga, sírvete tú primero, mamá. Y supe que mi historia ya no era solo mía. Era de todas. Que tu propio hijo te dé el peor lugar en un resort, como si no importaras, como si no fueras parte de nada. Pero lo que él no sabía es que yo era socia del dueño. Y lo que hice después le dio una lección que jamás olvidará. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte lo que pasó cuando me dejaron sola en el aeropuerto, sin saber que yo había comprado todos sus boletos de vuelta. Ese día, decidí no ayudarles. Y todo cambió. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Me dejaron sola en el aeropuerto. Sin saber que yo había comprado sus boletos de vuelta. Así que decidí no ayudarles. No te lo pierdas, porque estas historias muestran que, cuando te subestiman, también se abren las puertas para que tú recuperes tu lugar. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.